El hombre guiado directamente por Dios, que acompaña a un mortal, lo acompaña a enfrentarse a una terrible crisis moral. Este es un fragmento con el que iniciamos el video de hoy, un fragmento extraído del gran libro del hinduismo llamado Bhagavad Gita. Este libro sagrado se denomina Gita porque es una pequeña sección del gran libro del Mahabharata, un libro escrito entre los siglos segundo y quinto antes de nuestra era por el compilador de todos estos libros sagrados que se denomina Vyasa. Bienvenidos a un video más de Encuentros Astrales. Mi nombre es Angélica y hoy estaremos hablando de la luna nueva y de la energía, tanto astrológica como espiritual, que trae este eclipse del 8 de abril. La palabra eclipse significa abandono. Es por eso que desde el 25 de marzo, cuando tuvimos el eclipse penumbral de luna llena, donde nosotros cerramos algo, ¿sí? Cerramos un ciclo, pero también empezamos a ver algo que no era evidente, algo que no se había manifestado y que el eclipse con su energía vino a mostrarlo, ¿sí? A hacerlo tan claro y a identificarlo que ahora con la energía de este nuevo eclipse, que ya no es de luna, sino es de sol, un eclipse total de sol, que casualmente coincide también con una luna nueva, nos va a permitir eso que nosotros ya pudimos identificar, reconocerlo, comprenderlo para mirar qué tipo de acción vamos a adelantar, qué cambio requerimos hacer o quizá qué decisión vamos a tener u otra perspectiva frente a eso que nosotros ya vimos, ¿sí? Ya entendimos de dónde viene y por qué está allí. Es por eso que vamos a entender que todo eclipse tiene que ver con la inclusión de otro elemento dentro de la relación de la luna y la tierra. Es por eso que dentro del eclipse total de sol vamos a ver una especie de alineación entre el sol, la luna y la tierra, ¿sí? Lo que sucede allí es que la luna se interpone entre el sol y la tierra, evitando que el sol pueda enviarle toda la energía a nuestra tierra y es por ello que sentimos un momento de oscuridad. Este momento de oscuridad va a durar aproximadamente unos 4 minutos. Este eclipse se va a ver en ciertos territorios y va a tener más influencia allí, como lo son Estados Unidos, Canadá y México. En Latinoamérica y en Colombia no va a ser posible observar el eclipse, sin embargo, sí vamos a sentir el influjo de él y es por eso que vamos a dividir este video en dos partes. Vamos a hablar muy puntualmente de cuáles son esos aspectos astrológicos que nos trae el eclipse para después poder hablar a nivel espiritual y energético, qué influencia tiene para nosotros y cómo nos podemos preparar para que sus efectos sean menos adversos en nuestros cuerpos sutiles y especialmente en nuestro cuerpo físico. Este eclipse viene estudiado, se puede analizar con una carta astral que se realiza a nivel mundial, donde miramos cuál es la energía y cómo van a estar dispuestos los planetas para poder saber pues cuáles son las recomendaciones astrológicas y los movimientos que van a tener los planetas durante el eclipse. Lo primero que hay que decir es que la energía predominante de este eclipse va a ser la energía de Aries, ¿sí? Tengamos en cuenta que hace unos días atrás, 2 semanas aproximadamente, ese 25 de marzo, la luna llena y ese primer eclipse cayó en el signo de Libra. Libra es el signo opuesto complementario de Aries, que es donde este 8 de abril va a caer este segundo eclipse. ¿Esto qué quiere decir? Que uno y el otro se relacionan. Mientras nosotros estuvimos en Libra, en el eclipse anterior, revisando cómo eran nuestros vínculos, cómo era nuestra forma de vincularnos con los demás, dónde estaban los otros dentro de nuestra pirámide de importancia, en este eclipse vamos a estar revisando y vibrando más desde el yo. ¿Por qué? Porque cae en el signo de Aries.
Y Aries es un signo de fuego, es un signo que es regido por el planeta de la guerra, que es Marte, y es por ello que vamos a sentir una especie como de aura, de sensación de violencia, ¿sí? En la carta astral de este eclipse vamos a tener muchos planetas, lo que se considera en astrología como un stellium, cuando más de 3 planetas se ubican dentro de un área de una carta astral. La carta astral de este eclipse, donde aparecen todo este montón de planetas que son Quirón, que es un asteroide, igual que el nodo norte, que se manejan como asteroides o figuras astrológicas que también dentro de la astrología nos dan información, van a estar acompañados de Mercurio, de Venus, del Sol y de la Luna, lo cual nos dice que son seis figuras astrológicas y planetas vibrando en una misma área. El área donde van a estar presentes es el área de la casa 7, donde hablamos de la pareja, de los socios, de los demás y de la sociedad en general, ¿sí? Es por ello que uno de los primeros retos es que nosotros identifiquemos no solamente cómo le hablamos, no solo cómo le hablamos a los demás, ¿sí? Cómo nos relacionamos con ellos, sino cómo vamos a establecer unas relaciones de diplomacia, de bondad, de respeto hacia los demás, cuando vamos a estar en este momento batallando internamente con nuestros propios sentires personales y con nuestras emociones. ¿Esto qué quiere decir? Que como todos estos planetas están en el signo de Aries, es como si quisieran actuar ya, si quisieran expresarse de una manera contundente, tajante, un poco impositiva por la energía de Aries, van a tener que hacer como una reflexión de cómo pueden llegar a equilibrarse y a llegar a ciertos puntos de acuerdo para que toda esa energía interna no vaya a traer malos entendidos o poca diplomacia, tanto a nivel mundial como a nivel colectivo, ¿sí? Pensemos que si tenemos tantos planetas que quieren guerra a nivel mundial, pues lo que veríamos es un aumento dentro de todas estas prácticas bélicas en el mundo, muchas discusiones, ¿sí? Ganas de agredir, ganas de tener la razón. Y a nivel individual, la posibilidad que nos trae esta carta astral es que nosotros podamos, en cambio de vibrar con ese sol que está en Aries y con todo este montón de planetas, aprovechemos para aprender del signo de Libra, porque el ascendente de este eclipse es Libra. Entonces nos invita a, me vuelvo conciliador, me detengo, observo, reconozco y perdono aquello que ya he pasado por un proceso de autoobservación, ¿sí? Personal, antes de ir a atacar, a juzgar o a satanizar en el otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente ese proceso que es opuesto pero al mismo tiempo complementario entre Libra y Aries, hace que yo me pueda unir con el otro, ¿sí? Y al unirme con el otro, estoy entendiendo que estoy hecho de lo mismo y que podría llegar a tener las mismas reacciones o comportamientos. Pero para poder llegar a esa conclusión y a esa síntesis, necesito primero vivirlo, ¿sí? O reconocerlo en el otro para poder aceptarlo. Entonces, la clave aquí es, mi yo se equilibra con el tú, mi personalidad se equilibra con mis relaciones de pareja, las relaciones con los demás y las relaciones en general con la sociedad. Ahora veremos astrológicamente cuáles son los aspectos principales de la carta astral de este eclipse total de Sol. El primero de ellos es que a este eclipse cae en el grado 19 del signo de Aries, ¿sí? Lo cual quiere decir que ustedes pueden revisar en sus cartas astrales para los que ya tengan una consulta de su carta natal, cuenten con el gráfico de su carta natal de nacimiento, pueden revisar qué planetas de su mapa astral coinciden con el grado 19 en astrológico o están muy cerquita al grado 19 porque son esos planetas
que tienen este tipo de grados, los que dependiendo en qué área de su carta astral estén, van a poder desarrollar las tendencias armónicas y desarmónicas de las cuales pues vamos a estar hablando en este video. Para aquellos que prefieran realizarse una consulta astrológica personalizada, aquí abajito les dejo los datos donde me pueden contactar, ya que el influjo de un eclipse se debe analizar comparando la carta mundial del evento, comparándola también con la carta astral del eclipse del 25 de marzo más el eclipse del 8 de abril. De esta manera podemos sacar una síntesis astrológica de qué es lo que una persona necesita trabajar durante este portal energético. El segundo aspecto a tener en cuenta es que dependiendo nosotros cómo estemos manejando esa energía de Aries, entonces si nosotros estamos trabajando desde una perspectiva desarmónica, vamos a estar experimentando mal genio, irritabilidad, miedos que se pueden exacerbar y que podrían terminar convirtiéndose en una paranoia personal. Además, podríamos caer en algunos defectos del ego, como lo veníamos charlando, que son algunas conductas de personalidad que lo que hacen es convertirse en emociones negativas o densas dentro de nuestro ser. Quienes estén vibrando, por el contrario, de manera armónica, van a ser personas que van a tener mucha determinación, coraje, van a poder asumir nuevos retos e iniciar cualquier tipo de proyecto con tantos planetas en la casa y en el signo de el liderazgo con los demás. Por otra parte, entonces vamos a ver que el tercer aspecto astrológico tiene que ver con que Marte se encuentra en conjunción con Saturno. ¿Y eso qué quiere decir? Marte, que decimos que es el planeta que quiere actuar, que quiere moverse por impulso porque quiere hacer las cosas ya, se encuentra con Saturno, que es el regente del año, ¿sí? Ese regente del año se une y lo que le genera a Marte es que tiene que tener paciencia, tiene que frenarse un momento, como que le pone un freno de mano y le dice, primero piense, ¿sí? Tome bien la decisión antes de actuar, porque eso que usted quiere hacer requiere tiempo, ¿sí? Eso que usted quería hacer requiere orden, ¿sí? Requiere una estructura. Entonces, lo que le está pidiendo Marte es que en cambio de realizar una acción impulsiva e inconsciente, trate es de utilizar toda esa energía de forma creativa, de forma consciente, porque además ambos planetas, tanto Marte como Saturno, están en el signo de Piscis. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que viene a invitar Piscis a estos dos planetas es cómo canalizan como esa energía tan fuerte de guerra, ¿sí? Ese impulso que hay, eh, cómo le dan una pausa para que pueda haber una íntima relación entre lo que se piensa y lo que se quiere, ¿sí? Evitando cualquier tipo de confusión o de sensaciones pesadas, porque allí va el cuarto aspecto astrológico y es que Neptuno está en el signo de Piscis también. Entonces, esto lo que va a generar es que no tengamos las cosas claras. Queremos hacer algo, pero del todo no lo tenemos claro o quizá lo tenemos claro, pero no es el momento todavía de hacerlo. Entonces, quienes puedan trabajar bien con la energía de Piscis, que lo que nos invita también es a hacer un trabajo interior, entender que hay una corresponsabilidad, que a veces lo que vemos tanto en los demás es el espejo, ¿no? Nos estamos espejeando hacia nosotros mismos, que es un tiempo también en que podemos sanar heridas que tenemos acumuladas, viejas o que necesitamos resolver de los últimos 4 años para evitar que Neptuno y Piscis trabajen de manera contraria y es generando probables estados depresivos o sensaciones de tanta confusión en aquello que nosotros queremos hacer. El quinto aspecto astrológico es que tanto Venus como Quirón como Mercurio lo vamos a tener en el signo de Aries. Entonces, si decimos que Venus está en Aries, entonces esto quiere decir que Venus no se siente muy bien ahí porque estaría en una posición de exilio, ¿sí?
Un planeta que le gusta la armonía, el equilibrio, el afecto, es empático, ¿sí? Agradable, ingenuo, tierno, con un perdón, con un signo, ¿no? Que representa la guerra, y ahí estaría el planeta Marte. Lo que nos generaría es que ese signo prime sobre el planeta, entonces que se pierdan estas cualidades venusinas porque va a valer más toda esta energía de Aries. Entonces, ¿qué es lo que nos puede pasar? Que nosotros demostremos nuestra calidez humana con los demás de manera muy brusca, ¿sí? De manera Aries, a veces muy tosca y muy cortante, ¿sí? Que de pronto manifestemos nuestros sentires a través de la imposición de algo, ¿sí? Con Quirón también en Aries, entonces hay algo que se nos muestra que tiene que sanarse. Quirón también va a estar acompañado en esa casa de los demás por los nodos, por el eje nodal, que es el nodo norte, donde nos dice que hay algo nuevo que aprender, ¿sí? Para que eso se pueda aprender hay que hacer un cambio, ¿sí? Y el cambio se tiene que hacer en nosotros, ¿no? En el yo. Y Mercurio lo que nos podría traer también, si no se le da un buen manejo, es el extremismo en la comunicación, ¿sí? Porque al estar en la casa 7, lo que tenemos que aprender es a ser fraternos, evitando caer en extremos o siendo autoritarios. Todo este mapa astrológico, como con todos estos tips claves, se va a acelerar, ¿sí? Cuando lleguemos al 21 de abril, porque en ese momento es que nosotros vamos a tener la conjunción, otra vez la unión de dos grandes planetas, que es Júpiter, el planeta de la expansión, todo lo que toca lo expande, entonces imagínense esta conjunción, ¿sí? Haciéndole energía a todos estos planetas que se activan con este eclipse. Y esa conjunción va a ser entre Júpiter y va a ser entre Urano, ¿sí? Ya se está sintiendo la energía de esta conjunción, es por eso que nosotros tenemos como que ser conscientes que en aquello donde queremos ser diferentes, hacer las cosas a nuestra manera, tenemos que llegar a acuerdos, ¿sí? Tenemos que desarrollar esa capacidad diplomática del ascendente Libra de este eclipse para poder llegar como a unos puntos medios, ¿sí? Si no, todas esas tensiones o eso que nosotros queremos llegar a que se resuelva a nuestra manera, pues va a generar más distancia entre los demás cuando el 21 de abril entre directo este tipo de aspecto astrológico. Todo esto que acabamos de ver nos lleva al siguiente segmento del video de hoy y es espiritualmente qué nos apertura este eclipse, qué es lo que nos sucede con tanta energía que hemos estado viviendo desde hace 2 semanas. Este eclipse nos invita espiritualmente a que nosotros podamos sentarnos y revisar con lupa cuáles son las creencias que nos habitan en este momento. Todos nosotros tenemos ideas o creencias, tanto conscientes como inconscientes. Nuestro cerebro funciona un 99% con el inconsciente y apenas un 1% con nuestro consciente, que en muchos de nosotros, sobre todo en las personas que han hecho como un trabajo psicológico, psiquiátrico, terapéutico, pues ya tienen activado al menos un 10% de esa mente inconsciente, pero en nosotros, a medida que nosotros vamos creciendo, tenemos interacciones, tenemos esa primera escuela que se llama la familia, los amigos después, la pareja, etcétera, vamos generando dentro de nuestro ser y dentro de nuestro campo de experiencia algo que se llaman huellas, ¿sí? Y estas huellas que van quedando en nosotros se pueden convertir a veces en traumas, a veces en comportamientos que se vuelven una especie de patrones, ¿sí? Ya que terminamos desarrollando de manera repetitiva, ¿sí? Porque sabemos que nuestras memorias además funcionan como unas memorias sí, así se llaman espejo, ¿no? Entonces, ante una situación parecida, lo que terminamos haciendo es recordando qué nos pasó y de esa manera reaccionamos. Entonces, este eclipse, la primera pregunta que nos lanza es, ¿cuáles son mis creencias actuales? ¿Sí? ¿Cuál es esa manera en que yo pienso
de qué están hechas mis ideologías, tanto personales como colectivas. Nos plantea también poder mirar cuáles son esas expectativas que yo tengo frente a mis relaciones vinculares, que es el tema clave del eclipse, y cómo esas creencias que yo tengo frente a los demás, como esas expectativas, eso que yo quiero que los otros hagan porque es lo que a mí me agrada, con este eclipse se va a querer como presionar que eso que yo tengo en la mente se vuelva realidad, ¿sí? Se concrete. Va a haber mucho impulso para que eso pase. Entonces, si nosotros empezamos a hacer el ejercicio de identificar cuáles son esas creencias, que hay muchos tipos de creencias, y aquí traigo un poquito de programación neurolingüística, tenemos creencias limitantes, creencias absurdas y creencias potencializadoras. Ojalá podamos identificar las dos primeras para que nosotros podamos convertirlas en creencias potencializadoras, sobre todo porque sabemos que este eclipse nos trae un nuevo inicio, ¿sí? Y en eso es en lo que vamos a estar trabajando. A continuación les voy entonces a contar cuáles serían algunas recomendaciones de tipo espiritual y energético para que ustedes puedan fluir mejor con la energía del eclipse. Las recomendaciones astrológicas que les voy a estar compartiendo hacen parte de un artículo de la Fundación para las Ciencias Espirituales de la India o que recibe las siglas de la SSRF. Ellos tienen sede en Goa, hacia el norte de la India, y son una institución que ha desarrollado metodologías de investigación espiritual. Ellos tienen una serie de aparatos, ¿sí? Y a través de unas metodologías donde personas que tienen o han adquirido más del 80% de espiritualidad pueden ver, pueden dibujar y pueden entender cómo el mundo espiritual existe, cómo existe la luz y la oscuridad y cómo existe todo esto que nosotros denominamos como fantasmas, demonios, energías negativas o negras. Es por eso que, según un artículo que tienen en su página de internet, nos dicen que este eclipse, al ser un eclipse que genera total oscuridad, va a traer a la Tierra mucha energía negativa, ¿sí? O energía tama, como ellos la llaman, que es una energía de cobertura negra. Y es por eso que dentro de las recomendaciones para aquellas personas que les resuene y sea posible por sus condiciones hacerlo y estilo de vida, estaría el ayunar 12 horas antes del eclipse. Es muy importante que ustedes averigüen dentro del país donde ustedes están a qué hora se da este eclipse. En Colombia, por ejemplo, estaríamos a las 11:45 viviendo el eclipse. El ayuno entonces podría empezar unas 12 horas antes del eclipse para personas que estén habituadas a ayunar, que no tengan ningún tipo de problema de salud o que no sean niños, en vista que tanto niños, personas de tercera edad, como personas que tengan algún tipo de molestia física o enfermedad, podrían empezar el ayuno con 4 horas y media de anticipación. ¿Cuál es la razón de ser de ayunar? Lo que sucede es que según los estudios de esta fundación, horas antes del eclipse empieza a sentirse una energía pesada, ¿sí? Una energía negra que influye en la calidad de los alimentos. Según lo que nos dice la fundación, es importante que uno después del ayuno se bañe y ahí sí pueda consumir los alimentos. Dentro de las cosas que la fundación nos recomienda hacer y no hacer, vamos a mirar qué otro tipo de actividades estarían dentro de las que no nos convienen hacer. Entonces, entre una de ellas, y que parece una paradoja porque es lo que más nos gusta disfrutar cuando hay un evento astrológico de este talante, es no mirar el eclipse eh, por el influjo que puede tener pues hacia nuestros cuerpos sutiles verlo,
Por otra parte está el no planificar actividades que sean importantes. Entonces, si sabemos que el eclipse aquí en Colombia nos cae el 8 de abril, tratar de que ese día no tengamos actividades que impliquen cosas decisivas o tomar decisiones que nos vayan a impactar a futuro. Por lo tanto, tampoco tomar decisiones trascendentales ese día. Además, durante el eclipse no es recomendable en ese momento, o sea, en esos 4 minutos con 28 segundos en donde está el eclipse haciendo pues todo su apogeo, no es recomendable que nosotros bebamos ningún tipo de líquido, comamos o sostengamos relaciones sexuales. Dentro de lo que sí se puede hacer, entonces vamos a decir que este es un eclipse que sobre todo va a beneficiar este evento astrológico a las personas que ya se encuentren dentro de una práctica espiritual. Entonces, vamos a decir que quienes ya tienen el hábito, por ejemplo, de meditar, ¿sí? De practicar yoga, de hacer ejercicios de respiración, de tener una espiritualidad desarrollada, ya sea orando a Dios, canalizando, teniendo una relación íntima con Dios, que es uno mismo, van a poder durante el lunes aprovechar sus prácticas o para los que quieran iniciarlas, puedan explorar, porque este día es un día donde cualquier práctica espiritual que uno haga va a tener como mayores beneficios, ¿sí? Entonces, si por ejemplo en un día normal, al meditar, tú puedes aumentar tu energía positiva en un 20%, en un día donde hay eclipse se puede aumentar al 30%. Entonces, ¿qué hay? Hay como una posibilidad de que te sientas mejor, de que evoluciones más. Y para los que quieren también explorar con mantras, lo que pueden hacer es entrar a la página de la SSRF y allí van a encontrar una serie de mantras que pueden escuchar y con los que también pueden trabajar durante el eclipse. Por último, estar muy conectados con la energía de Dios, pedir asistencia si la necesitan, de su ángel de la guarda, de los maestros que están por ahí, nuestros maestros de la jerarquía espiritual, quienes cada uno custodia un rayo de luz. Averigüen, en otro programa lo estaremos viendo, pero mientras tanto pueden averiguar cuál es el maestro que custodia cada rayo para que ustedes puedan pedir e invocar su poder en este momento tan importante del eclipse. No siendo más, espero les haya gustado mucho este video, así como yo me disfruté todo el proceso de investigación y de compartir. Recuerden que si desean algún tipo de interpretación de carta astral, me pueden contactar al número que aparece aquí abajo. Y si alguno desea aprovechar este eclipse para iniciar un acompañamiento de vida espiritual y de práctica, me pueden también escribir al Instagram o escribir aquí por YouTube. Recuerden que si alguno de ustedes quiere aprovechar el eclipse, encuentros astrales. Recuerden que si alguno de ustedes desea aprovechar el eclipse y el inicio del año astrológico, que lo tenemos muy reciente, el 21 de marzo inició, si quieren realizarse una lectura de carta astral, Encuentros Astrales ofrece 12 tipos de lecturas, donde incluimos no solamente las cartas astrales, sino también el tarot y por la necesidad que nos ha abierto esta nueva era de Acuario, un acompañamiento o mentoría espiritual para aquellas personas que desean empezar a hacer práctica, que desean aprender a meditar, a hacer ejercicios de respiración o que quieren aprender a cuidar y a proteger su energía. Namaste para todos, espero les haya gustado este video, que me cuenten en los comentarios cómo les ha ido con los eclipses, que esta información les pueda dar mucha luz para sus procesos personales. Y recuerden que Encuentros Astrales realiza diferentes interpretaciones de cartas astrales, además tarot, y
una asesoría espiritual para aquellas personas que quieran empezar a recorrer y a entender de qué se trata la espiritualidad, junto con algunas herramientas para la protección energética, sobre todo de las personas que son altamente sensibles. Un beso y espero tengan un excelente eclipse.